En este quinto episodio del día que nacimos, vamos a escuchar la historia de Maru. Una gestación vivida con calma, con confianza y con un equipo médico que acompañó cada duda y cada paso. Durante el embarazo, incluso con el diagnóstico de Simón, ella logró sentirse contenida, informada y segura. Todo lo transitó desde un lugar de serenidad, esa seguridad que te da sentirte bien acompañada. Pero el día de nacimiento marcó un contraste. La internación en neo, la separación, los tiempos médicos, la falta de ese primer abrazo. Todo eso golpeó de frente contra la tranquilidad que había sentido durante sus 9 meses de gestación. Hoy Maru nos comparte cómo fue atravesar esa dualidad. Una historia de amor, de presencia y de cómo se vuelve a encontrar un hijo cuando la vida pone en pausa ese primer encuentro. Bueno, bienvenidos al cuarto episodio del día que nacimos. Hoy vamos a recibir a Maru, que fue mamá de Simón hace 3 años. Y vamos a hacer un poquito un recorrido por esta llegada de Simón. Bueno, Maru, gracias por venir. No, gracias por invitarme. Bienvenida. Un poco lo que la pregunta inicial que hacemos es cómo te enteraste que Simón estaba en camino. Bien, a Simón lo buscamos, así que medio que ya esperábamos la noticia. Fue en diciembre del 2021, estábamos justo con Mariano, su papá, con COVID, así que estábamos aislados, y yo ya venía con un atraso, y el día que yo pude salir dije, me voy a la farmacia. Sí. Y era un 24 de diciembre, sí. Así que bueno, ahí fui a la farmacia, me hice el test, nos dio el positivo, y fue como especial, porque justo pasamos la Navidad los dos solos, claro. Así que nada, no fue sorpresa, sí. Estamos esperando que suceda, así que bueno, un poco nos enteramos de esa manera. ¿Venían buscando hace mucho? No, era 2 meses, claro. Así que rapidito. Súper sí. rápido. No nos dejó pensarlo tanto. ¿Y cómo vivieron ese momento ustedes de llegar a la charla y decir, bueno, queremos ser papás? Y en realidad medio que lo veníamos hablando, y era como, al principio empieza siendo un chiste, sí. Al principio uno quiere y el otro no, después quiere el otro y el otro no, entonces hasta que en un momento coincidimos y fue como, bueno, tampoco lo pensás tanto. Claro. Pues si te pones a fijar cosita por cosita, seguís esperando, así que el día que los dos dijimos que sí, en ese chiste, fue claro. como, bueno, claro. Bueno, ya está, entonces deja de ser chiste. Deja de ser chiste. ¿Y cómo fue, bueno, contárselo a la familia en este contexto de que mucho no nos veíamos tampoco en ese tiempo? Claro. Yo siempre estoy como más relajada. Mariano tenía un poco más de miedo y yo me decía, no, esperemos. Y yo, bueno, pero ya está, como listo, no pasa nada. Y un día fuimos a la obstetra y él le pregunta qué opinaba ella sobre contarlo. Y la obstetra le dijo, bueno, no, lo recomendado es esperar a los 3 meses, y él se agarró de eso muy fuerte, y esperamos los 3 meses para contarlo, pero bueno, mira que ya todo el mundo se había dado cuenta, sí. Así que nada, hasta eso fue gracioso también en cierto punto, pero sí lo disfrutamos mucho también el tiempo que lo sabíamos nosotros solos. Claro. Como él, no sé, fue como nuestro momento también de procesarlo, de ver con qué nos íbamos a encontrar, cómo me sentía yo, así que sí, esperamos bastante, todo el mundo ya se ha dado cuenta, pero bueno, fue nuestra manera. Bueno, pero estuvo bueno porque también este primer periodo, digamos, de los 3 meses, también lo vivieron como mucho entre ustedes dos, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cómo sentiste los cambios de estos primeros meses, de este primer trimestre? Yo desde que me enteré estuve como en un cumpleaños. Creo que casi todo el embarazo fue como, por suerte no me sentí mal. Nada, era como todo el tiempo, el primer tiempo esperar un síntoma, como decir, está pasando, porque al principio nada, era saber que sí, que estaba embarazada, pero no había un síntoma que me lo dé a entender. Entonces, como todo el tiempo esperar y ver, sí, obviamente cuidadosa con un montón de cosas de mi vida cotidiana, pero muy tranquila siempre. Así que así lo transité gran parte del embarazo. Simón estaba diagnosticado, tiene un solo riñón. ¿Cómo fue ese momento en el que se enteraron del diagnóstico? ¿Te acordás? Sí.
fue en el scan fetal. Fuimos, nos tocó una ecógrafa muy amorosa. Obviamente ellos, por lo que yo tengo entendido, no deberían decirte nada, pero ella me dijo, mira, cuando vos leas el informe te vas a encontrar con que dice que hay un riñón que no se ve. Entonces prefirió decírnoslo a ella antes de que nosotros nos preocupáramos de más. Nos dijo, mira, esto es lo que yo veo acá, puede estar ocurriendo un montón de cosas, tranquilos, no pasa nada, lo que yo recomiendo es repetir el estudio y demás. La verdad es que lo tomamos dentro de todo tranquilos porque ella nos transmitió esa tranquilidad. Claro. Entonces, bueno, esperamos ir a hablar con la obstetra nos dijo lo mismo, tranquilos, lo repetimos, demás. Cuando lo vamos a repetir, decidimos hacerlo en otro lugar, por cuestiones de dinero, la obra social me lo cubría en otro lado, bueno, y demás. Sí. Y ahí nos encontramos con un profesional menos amoroso. Mariano, con su afán de hacer preguntas, le dice, bueno, bien. Sí, pero en un momento le dice a este señor, bueno, igual es normal. Y el señor lo mira y dice, no, no es normal. Que tu hijo tenga un solo riñón no es normal. No va a tener una vida normal. Claro. Y ahí yo, desde que subimos al auto hasta que llegamos a casa, fue llanto, 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 a pesar de saber que mi obstetra me había dicho que no era nada grave, pero bueno, en ese momento ya el embarazo bastante avanzado y demás, fue que te digan eso, claro, por más que tengas toda la otra información, no deja de ser fuerte. Sí, chocante, obvio, porque aparte uno se empieza, vos no, más allá de esto, no venías teniendo ningún problema en la gestación ni nada, como que decir, bueno, pero si estaba todo bien, claro. Así todos nos dieron tranquilidad, porque ahora... De repente señor, con total impunidad además, viste, como ni siquiera fue delicado al decirlo. Entonces fue como, uy, pero me habían dicho que no pasaba nada, y este señor me dice que no va a tener una vida normal. Bueno, sí, fue mucho llanto, hasta que por suerte creo que a la obstetra la veíamos, no sé si al otro día o a los 2 días, ahí muy cerquita. Y ella, bueno, se encargó de llevarme de vuelta a la calma y la tranquilidad y nada, sí confirmar el diagnóstico de que por el momento era que tenía un solo riñón y demás, y darnos las pautas de, tranquilo, esto lo veremos después cuando nace. Por ahora está todo bien, cuando nazca se verá. Se verá y haremos las derivaciones necesarias, pero él va a tener una vida normal. Y ahí como, bueno, yo volví a mi cumpleaños. Está bien. Sí. Claro, habían pinchado los globos del cumpleaños en algún momento. Sí. Bueno, no. Sí. Bueno, bien, porque eso también es la importancia del equipo médico que uno elige, ¿no? Me parece que está súper bueno que vos lo hayas podido hablar, que los dos lo hayan podido hablar con su equipo como para que esto transcurra hasta el final del embarazo de Simón tranquilo. Sí. Y disfrutándolo, ¿no? Sí, yo desde el momento en que empecé con mi obstetra, era como, me dije a mí misma, bueno, ella va a ser quien a vos te va a aclarar todas las dudas. Entonces fue ahí donde yo preguntaba, bueno, Mariano también, los dos, entonces yo me quedaba con la información que ella me decía. Porque si no te volvés loca, porque todo el mundo empieza a decir un montón de cosas y vos de repente ahí con una panza, gente que te dice cosas, o ves en internet un montón de cosas, yo dije, bueno, yo me voy a focalizar en lo que me dice Carla, que era mi obstetra. Claro. Y bueno, ella era como mi faro. Así que lo mismo es ahora con su pediatra y demás, como que voy buscando lugares de referencia que me den calma y seguridad, tanto en la gestación como ahora en la crianza. ¿Habías podido llegar a hablar con el equipo médico cómo te hubiese gustado que sea el nacimiento de Simón? Sí, bueno, ahí también nos encontramos con otra situación, cuando yo esto, súper relajada todo el tiempo, y yo recién como a los 5 meses le dije, ay, yo quiero que vos me atiendas en el parto, para que estés conmigo. Y me mira ella y me dice, yo me saqué vacaciones justo para la fecha en la que vos tenés fecha de parto. Y me dice, bueno, mira, acá tenemos 2 elecciones. Dice, o seguís conmigo y cuando nazca Simón vas a la guardia, que va a estar el jefe de obstetricia, él es el que está haciendo las guardias, yo lo conozco y demás, o cambias de obstetra ahora. Claro. Dice, mirá, yo tengo a mi amiga que también trabaja acá, como que me da toda la recomendación. Y yo, no, yo quiero seguir con vos. Si vos me decís que yo el día que vaya a parir, va a estar este señor que vos lo conocés y que yo, seguimos. Claro, bueno, confío. Yo estaba, te digo, en ningún momento me generó miedo, nada, como bueno, yo quiero seguir con vos y veremos en ese momento. Pero sí, yo desde el principio le había dicho que yo quería un parto vaginal, que era mi idea desde el comienzo y demás. Ella me dijo que ella por lo general priorizaba los partos vaginales, que obviamente en caso de urgencia o en caso de ser necesario hacía cesáreas, pero que no era su método, viste, esta cuestión de, bueno, directamente cesárea. Sí. Entonces, bueno, a mí también me había llevado una calma, me había dicho que
el jefe de obstetricia que me atendería en la guardia tenía como la misma mirada, que no es que iba a ser un trámite, sino que... así que bueno, íbamos con esa idea. Lo habíamos podido dentro de todo planear, hablar mucho sobre el tema y demás, así que era un poco el plan. Y trabajar sobre esto, ¿no? Sobre la idea de, bueno, es el nacimiento que nosotros queremos. Sí. ¿Y qué pasó cuando llegó el día de que naciera Simón? Porque igual lo que está bueno también es que la realidad es que ellos te esperaron, porque Simón nació de casi 42 semanas. Sí, sí. Bueno, viene ese último tiempo que vas todos los días a hacerte el monitoreo. Yo ya lo hacía con mis estaban de guardia y bueno, ahí un día me dicen, mira, un jueves, me dicen, mira, no puede pasar del lunes. O sea, vos vas a venir, pero si el lunes no nació, tiene que nacer. Bueno, yo ya tenía una panza gigante. Sí, yo ya que no quería no me podía mover una panza gigante, yo no quería saber más nada porque estaba muy cansada. Si bien todo el embarazo fue hermoso, el último tiempo ya fue mucho. Entonces yo estaba entregada, bueno, que nazca cuando tenga que nacer. Y ese viernes 2 de septiembre, que justo había sido una situación del país y demás, y era como... había un paro general. Sí. Entonces llegamos con Mariano, con mi bolsito, y la chica de la recepción me dice, no, hoy no atienden los doctores, no sé qué. Y yo la miré y me miré la panza. Y la chica me dice, no, me dice, pero vos ya tenés que tener. No, te atienden. Ay, eso, menos mal. Subí, en ese momento todavía no podíamos subir los dos porque veníamos de la pandemia, podía subir sola. Sí. Entonces subo, le digo a Mariano, bueno, estate atento, cualquier cosa te mando un mensajito. No termino de cruzar la puerta del consultorio que el doctor me mira y me dice, ese bebé nace hoy. Pues yo ya tenía la panza. Yo le dije, buenísimo, le dije yo. Le mando un mensaje a Mariano, subí las cosas que nace. Y bueno, ahí ya me dejan internada y demás, y sí fue interesante que obviamente no era un parto que venía ya de decir, bueno, tengo contracciones y van a ser. Claro. Entonces, en un momento ya estábamos instalados en la habitación, viene la obstetra con la partera, se sientan y dicen, bueno, ¿qué querés? ¿Cómo querés que sea? Y yo ahí empecé, un susto tremendo, obviamente. No lo había pensado todo perfecto. Y ahora no sé. Y me dice, bueno, tenemos dos opciones, podemos inducir el parto o podemos ir directamente a cesárea. Y yo decía, no sé, y la miraba todo el tiempo a Mariano, y en un momento la obstetra me mira y me dice, es una decisión tuya, no de él. Claro. Y ahí yo dije, uy, bueno, y ahí, bueno, me calmé y dije, ¿qué es lo que yo quise siempre? Yo volví y dije, bueno, no, yo siempre quise que sea un parto vaginal, vamos a intentarlo. Sí. Entonces, mi única pregunta fue, ¿qué pasa si no puedo? Claro. Y ahí la partera me dice, si vos en un momento nos decís que no podés más y estamos a tiempo, vamos a cesárea. Bueno, listo, intentemos. Y ahí empezamos. ¿Habían hablado de qué se trataba la inducción? No. En ese momento sí me explicaron todo, pero claro. yo nunca antes había barajado la idea de una inducción. Claro. Así que no tenía idea. Así fue como medio también. ¿Y la inducción empezó a qué hora de ese viernes? Y tipo 10 de la mañana más o menos, porque habíamos sido bien tempranito, 10, 11 de la mañana habrá empezado. Y empezó tranquila, yo decía, esto, che, no pasa nada. Y de repente sí, contracción, más fuerte, cada vez más fuerte. Tipo 2 de la tarde viene una, creo que era la partera que te hace el tacto, o la enfermera, no me acuerdo. Y me dice, bueno, mami, 2, 3 de dilatación. Yo, bueno, seguimos esperando, me dice. Bueno, ¿eso es bueno o es malo? Claro, no. Vos tranquila, me decían todo el tiempo, vos tranquila, seguimos esperando, paso en un ratito. ¿Y vos cómo te sentías en ese momento? Yo me sentía bien hasta el momento. Tenía contracciones fuertes, pero no eran todavía muy seguidas, o... Claro. Bien. Porque la estaba llevando. Lo esperable. Sí. El problema fue que vuelven como a las 2, 3 horas, me vuelven a hacer el tacto y me dicen, bueno, 3 de dilatación. Y ahí sí ya eran más fuertes las contracciones. Yo lo miro a María y me digo, ¿cómo 3 de dilatación? Tengo que llegar como a 10. Claro. Y yo estoy con 3, con estas contracciones que ya eran muy seguidas y muy dolorosas, y yo ya estaba cansada, porque ya esto eran las 5 de la tarde, hemos arrancado a las 11. Claro. Entonces le digo a Mariano, no, yo no sé si voy a poder. Y ahí me entró todo el miedo junto. A todo esto antes me habían llevado a hacer una ecografía, que esa ecografía decía 4 kilos. Sí. Y cuando yo tengo esa conversación previa, que me tenía que elegir qué quería hacer, yo le decía al doctor, pero es muy grande. Y el doctor me decía, no, 4 kilos, pero deben ser 3,800, vos sos grandota, vas a poder, si querés vas a poder.
Bueno, y ahí dije que sí, vamos a la inducción. Y en ese momento, cuando me dicen que sea con 3 de dilatación, yo ya estaba muy cansada, me vuelve como esa cuestión, 4 kilos. 4 kilos, yo cansada, no dilato, le digo a Mariano, no. Decir, anda a buscar a la enfermera y decirle que me lleven a cesárea. Ya está, hasta acá. Ya está. Viste, como no quiero estar tan insegura. Claro. No sé, no, me entraron ahí los míos y dije, no, vamos a cesárea. Y bueno, me habían dicho, vos decís cesárea y te venimos a buscar. No pasó. Vinieron, me sacaron el goteo, las contracciones seguían, porque el trabajo de parto ya estaba empezado. Obvio. Entonces las contracciones seguían, y no me venían a buscar, yo veía que entraba una chica y que se la llevaban, y a mí no me venían a buscar, y yo le decía, anda a preguntar qué pasa, que por qué no me vienen a buscar, que se acuerden de mí, que me vengan a buscar. Y bueno, y me venían a buscar a las 11:30 de la noche. Y ya yo un grito de dolor. Porque claro, ya estaba súper cansada, con muchísimo dolor. Y era re loco porque entre contracción y contracción me dormía y me despertaba con el dolor, me tiraba de la cama más o menos, me colgaba de Mariano, hacía pasaba la contracción fuerte y ahí medio que me volvía a dormitar y bueno, toda esa situación que parece medio ciencia ficción y en realidad está ocurriendo, hasta que bueno, me vienen a buscar. Sí, efectivamente, ahí enseguida, esa parte es muy rápida. Viste que te dicen que la epidural te duele. Sí. No me enteré. Y ya habías pasado todo el dolor de esas contracciones. Sí, no, ni me enteré. Y bueno, y ahí se dio el nacimiento de Simón, que también en ese momento fue, por suerte, muy amoroso, porque ya sabíamos que Simón venía con el diagnóstico, sabíamos que él tenía que estar en neo. Entonces, en ese momento en el que yo estaba esperando que salga Simón, se acerca al neonatólogo y me dice, hola, se presentó muy amoroso, me explicó, ya, vos ya sabés que a Simón lo vamos a tener que llevar a neo y demás. Claro. Sí, me llevó como esa calma. Y bueno, y ahí el nacimiento también fue muy lindo, era al mismo tiempo muy loco, porque en ese momento que estaban por sacar, me decían, mamá, este bebé es gigante, ay, no, que mirá lo que es, que este bebote, y empezaban como ellos, ay, que para mí que pesa 5 kilos, que para mí que pesa 4,500, y yo ahí así, no entendiendo nada de lo que pasaba. Bueno, hasta que Simón nace, me lo dan muy poquito tiempo, me hubiese gustado quizás que sea un poquito más largo ese momento, fue muy cortito. Yo estaba muy nerviosa y bueno, y ahí él se vuelve acerca del neonatólogo y me dice que lo tenían que llevar no solamente por lo del riñón, sino también por el peso. Claro. Que era un bebé muy grande, en ese momento me explicó, tenemos que revisar, chequear que no haga picos de glucemia, bueno y demás. Yo en ese momento todo que sí, no entendés mucho, claro. Sí, lo miré a Mariano como, seguilo. Claro. Y bueno, así, en esas condiciones llegó Simón. Ustedes ya habían hablado con el equipo de que Simón tenía que estar en la neo, ¿no? ¿Habían podido conocer al equipo de la neo aparte del neonatólogo? ¿O no? No, y la experiencia, al menos la nuestra, en la clínica que estuvimos, no fue linda. Fue como toda la amorosidad previa, todo lo contrario. Y nada, te encontrás ahí recién, habiendo parido recién, y de repente no lo tenés. Entonces como, bueno, llegas a la habitación ahí sin entender mucho, porque es todo demasiado rápido, y me dijeron, bueno, ¿lo puedo ver? No. ¿Puedo tomar agua? No. Bueno, despiértenme cuando lo pueda ver. Claro. Me di vuelta y me dormí, pues ya venías como de mucho cansancio. Claro. Y cuando me despierto, Mariano ya lo había podido ir a ver, me habían dicho que yo todavía no podía, además, que tenía que poder caminar para ir a verlo. Lo conocí por foto, ahí además de esa primera vez, cuando nació, después lo vi por foto, y también fue súper raro, porque tendría que estar acá conmigo, mi pensamiento era, tendría que estar acá conmigo, claro. Tendría que estar acá conmigo, y bueno, era una foto. A la tarde me acuerdo que vino mi mamá a cuidarme y va a estar conmigo, porque en realidad... Y cuando viene la enfermera le digo, ¿cuáles eran los horarios de visita? Digo, bueno, yo quiero ir, todavía no, me temblaban mucho las piernas y demás de la anestesia. Claro. Como me habían dicho que era normal, pero yo temblaba mucho. No podía caminar, me caía. Sí. Digo, bueno, ¿me pueden traer una silla de ruedas para llevarme hasta la puerta del aneo y yo ahí... Hago todo lo posible. No, vos tenés que poder caminar para ir. Yo ahí ya, bueno, llanto. Sí. No voy a entrar con la silla. Pensé, no, la silla de ruedas no puede entrar al aneo por la desinfección. Pero yo no quiero entrar con la silla, quiero que me lleven hasta la puerta con la silla y yo ahí entro. Claro.
no me dejaron. Ahí volvió Mariano para ir él y demás, así que recién en la visita de la noche yo lo pude ir a conocer. De la tarde-noche, tipo 7 de la tarde. Y lo mismo, ahí en esa visita Mariano podía entrar, nos dejaban entrar solamente 4 veces por día. Yo podía entrar las 4, Mariano una. Y también ahí viste como, bueno, yo entré, ya el primer pañal obviamente ya se lo habían cambiado, obviamente la primera leche ya se la habían dado, todo lo que yo quería hacer ya había ocurrido. Y te encontrás de repente con alguien que viene y te da el bebé y te dice, bueno, dale la teta. Y yo sí, obvio, del embarazo había leído, me había informado, había hecho curso, todo, y me sentía súper segura, pero no en ese contexto, nunca lo había imaginado en ese contexto. A pesar de que yo ya sabía que iba a suceder, no me lo había imaginado en ese contexto. No. En ese contexto y con esa carga emocional en la que vos habías pasado, porque no es que es ese contexto de que no lo viste por 2 horas y llegás y lo ves y te podés quedar con él, ¿no? Es ya hace un día que nació. Sí. Entonces es como, no sé. Claro. Claro. Y ya sentirte como, ay, qué mala madre, que no le di la primera comida, que no había nacido hace menos de 24 horas y yo ya tenía culpa. Y bueno, ahí también el tema de la teta, porque yo era un deseo que tenía muy agarrado, querer darle la teta. Y me acuerdo que, bueno, intentaba y él era como muy grandote y yo con la cesárea, y viste que no sabes bien cómo agarrarlo y demás. Bueno, ahí Mariano me ayudó mucho. Mariano, nadie más. El resto pasaba y me miraba y me decía, bueno, si no se prende bien, le vamos a tener que dar leche de fórmula. Y yo, viste, en ese momento claro, la presión también, claro. Y yo, bueno, intentando, y Simón que lloraba, y que lo ponía de acá, que lo ponía de allá, y bueno, y eso primero que sale, que todavía no es leche, y bueno, y toda la cuestión. Pero bueno, así transcurrieron esos primeros momentos, pero obviamente al mismo tiempo muy feliz. Entonces eran como sentimientos súper encontrados. Era una felicidad enorme, yo sabía, todo el tiempo nos repetíamos que él estaba bien. Claro. Que él estaba ahí por una cuestión de que lo tenían que hacer un seguimiento, pero que él estaba bien. Entonces, bueno, eso era como lo que nos traía calma, un poco. Sí. Pero bueno, sí, fueron 5 días. Eternos, y también esto de decir, bueno, él está bien, ves todo lo que sucede alrededor, que es de verdad triste. Y al mismo tiempo dice, bueno, yo no puedo ser tan egoísta de hacerme la sufrida si hay gente que la está pasando tan mal, si mi bebé está bien. Y al mismo tiempo el otro pensamiento de tiene que estar conmigo y no esté claro, ligado. Sí, obvio. Que yo al mismo tiempo te cruzan un montón de cosas y dices, ay, ¿quién le estará haciendo UPA? ¿Quién le estará dando la mamadera? ¿Quién le estará cambiando el pañal? Y que no era un contexto tan amoroso en el que alguien me venga y me diga, hola, yo soy la enfermera de tu hijo, yo le estoy cambiando el pañal. Eso no sucedía. Nadie me decía nada. Solamente una enfermera en un momento se acercó y me ayudó con la teta y me dijo, lo estás haciendo bien, mirá, fíjate, ponerle un poquito, una sola vez, en los 5 días. Entonces, bueno, ahí era como una mezcla de sensaciones enormes y era medio estar en automático, de tener que estar ahí todo ese tiempo esperando y cuando volvía a mi casa de noche llorar, hasta que bueno. Y ahí, viste, se te empiezan a cruzar un montón de cosas, porque hasta vos cuando te ves a una mamá y le decís, ¿cuál fue el día más feliz del mundo de tu vida? ¿Qué te dicen? Claro. El día que nació mi hijo. Y a mí no me pasó. Así, fue el día que más esperé, fue el día que más emociones de mi vida viví, fue como el día que más recuerdo con lujo de detalles, pero yo no te puedo decir fue el día más feliz de mi vida. No sé, el día más feliz de mi vida fue el día que me desperté y lo tenía al lado mío. Claro. Entonces, hasta eso, ¿viste? Bueno, se supone que tenía que ser el día más feliz de mi vida, ¿por qué no lo es? Y recién fue, bueno, ese día que nos despertamos y estaba ahí con nosotros. Y bueno, fue nuestra manera, nuestra historia, nuestra forma. Pero bueno, sí, por suerte volvió a casa y estaba todo bien. ¿Él se prendió al final la teta en la neo? Sí, pero yo le podía dar 4 veces por día. Claro. Entonces sí, cuando logramos, recién al tercer día, sí, se prendió y si era por él, como fue todo después, no se desprendía más. Claro. Eso me dio mucha tranquilidad, pero bueno, después también fue todo un volver a construir eso porque él venía de hacer las tomas en mamadera. Entonces yo decía, ay, no voy a poder porque él ya tomó mamadera y una vez que toma mamadera, no. Nunca más quiso tocar una mamadera. He intentado en momentos de crisis enchufar una mamadera y no. Nunca más quiso. Pero esta cuestión, yo podía ir 4 veces, nada más durante todo el día. Entonces, bueno, eran 4 tetas. No era ni la libre demanda, ni todo. Ni todo lo que vos habías pensado y por lo que te habías preparado, digamos. Para lo que me había preparado, entonces era una lactancia mixta, porque era mi teta y la fórmula que le daban en neo, porque ni siquiera
era todavía leche mía porque todavía no había bajado la leche. Claro. Entonces era fórmula. Y bueno, pero sí, ahí en la neo logramos que él tenga ese contacto por lo menos con la teta. Estos primeros días, él sale a los 5 días de vida de la neo, Sí. y le dan el alta. Sí. Y después, ¿cómo continuaron estos primeros días en casa? Y también nosotros sabíamos siempre desde el principio que queríamos que sea muy nuestro, ¿no? Entonces, sí, recibimos las visitas de la familia más cercana, pero cortito, rapidito y después muy metidos para adentro. Logramos la teta libre demanda, todo el tiempo que él quisiera, vivía UPA mío, pero era muy nuestro y es muy loco porque no sabes cuándo es de día, no sabes cuándo es de noche, como todo se empieza a mezclar un poco, pero lo disfrutamos un montón. Tuvimos la suerte que en ese momento Mariano trabajaba desde casa, entonces él tuvo sus días de licencia, obviamente, pero después estuvo muy presente y eso a mí me daba mucha tranquilidad. Claro. Yo no estuve sola nunca. Claro. Así que nada, pudimos disfrutar mucho, muy tranquilos, disfrutándolo y muy nuestro, que era lo que queríamos. ¿Y cómo sentís que los encontró ustedes como pareja? Bien, muy fortalecidos. Nosotros, si hay algo que hablábamos mucho, y desde siempre, desde antes, era que, bueno, yo si el día que quisiera ser mamá, iba a ser mamá con alguien que yo sabía que iba a ser un buen papá. No un buen papá de, ay, sí, cómo me ayuda, sino un papá que cumplía el rol de papá. Y fue eso. Entonces era charlar mucho de, che, necesito esto, che, yo necesito lo otro, como ponernos de acuerdo en qué queríamos los dos, estar muy presente él también en ese momento en el que yo quizás me desbordaban las emociones porque te volvés un poco que no sabes bien qué te está pasando, qué querés, qué no querés, y bueno, supo acompañar muy bien, tener mucha paciencia. También, no sé, hasta ponernos de acuerdo en la noche, la que no dormía era yo, porque él tomaba la teta. Claro. Entonces, capaz a la mañana, él se despertaba y estaba con Simón en el comedor y yo dormía un poco más de corrido, 1 o 2 horas, no mucho más, pero me daba como ese espacio. Entonces nos encontró ahí con mucho trabajo en equipo. Porque eso también alivia un montón. Sí. Y en estas etapas que vos hablás de los días que volvían de la neo, de los días en los que vos sentías que todo lo que habías pensado para este momento no estaba haciendo. ¿Lo pudieron compartir? ¿Lo pudiste compartir cómo te sentías con él? Sí, lo hablábamos, porque obviamente tampoco era lo que él había esperado. Claro. Pero bueno, los dos llevarnos la tranquilidad de que él estaba bien, como era como nuestro mantra un poco, ¿no? Él está bien, él está bien, él está bien, no es lo que esperábamos, por más de que lo supiéramos de antes, no nos habíamos imaginado en principio que iban a ser 5 días, siempre nos decían un ratito, un día, claro. Después se dilató un poquito, pero siempre sí, y esto, darnos el espacio, si yo tenía ganas de llegar a casi llorar, bueno, llorar, no pasa nada mientras yo hago la comida, ¿no? Como un poco eso, de sentirnos en la libertad de poder pasar ese momento como lo sentíamos y estar ahí para acompañar. Pero bueno, sí, eso, hacernos mucha compañía. Y en todo esto, el entorno de ustedes, sus familias, ¿cómo fue este vínculo para con los demás? Tanto en la gestación como en los primeros días, ¿no? Bueno, obviamente todo el mundo muy feliz. De mi parte, primer nieto, primer sobrino, primer todo. Bueno, de parte de Mariano, el tercero. El tercero, pero del hijo varón. El primero del hijo varón, claro, sí. Era como toda una revolución, ¿no? Nosotros de siempre supimos que iba a tener mucha felicidad. Pero siempre poniendo un poco de límites en algunas cuestiones. Obviamente, en mi caso, desde mi familia, el primero, entonces. Claro. Pero nosotros siempre muy seguros en lo que queríamos y en cómo lo queríamos. Entonces, obviamente, uno entiende que la gente que te quiere desde el amor acompaña y te aconseja y un montón de cosas, pero nosotros siempre muy seguros de lo que nosotros queríamos. Entonces, claro. Escuchábamos el comentario, escuchábamos el consejo y decidíamos qué hacer con eso. Y como te dije antes, siempre sabiendo que queríamos que sea muy nuestro el momento. Pero obviamente nos generó mucha felicidad saber que la llegada de Simón era un momento muy feliz para toda la familia. Y nada, somos muchos, así que ahí, súper emotivo. Bueno, pero sentiste que también el resto como que respetó esa decisión también de ustedes de poder transitarlo así.
Sí, tal de cual. que acompañó, digamos, Sí. esta decisión de ustedes. Que al principio era un poco como, bueno, no tanto con el embarazo, más con el nacimiento. Oh, bueno, cuando les digamos que no quiere comer, que no queremos que coma tal cosa, o, viste, como ese momento Claro. siempre quizás romper un poco con lo que estaban el resto acostumbrados, pero siempre nos respetaron mucho. Y yo creo que desde nuestro lugar de transmitirlo a un lugar de calma y de seguridad, que querer que nosotros queríamos que sea así, siempre, por suerte, de las dos partes, como bueno, respetar esas decisiones que nosotros teníamos como mamá y papá. Así que súper acompañados también en ese Qué sentido. lindo. Sí. Y para vos, ¿qué significa la maternidad? Mira, para mí, yo siempre tuve muy en claro que era acompañarlo a él, estar presente y no desviarme de esa mirada. Entender que Simón es una persona y mi rol es acompañarlo y estar ahí para él. No es yo, Claro. que a veces cuesta un poco, ¿no? Como, pero es una persona individual que bueno, eso, acompañarlo, estar y sobre todo disfrutarlo. Y a mí vino a transformarme. A mí es como que algo te parte hacia el medio y pasa para el otro lado, es como así, eso. Una transformación absoluta. Y si bien no fue algo que yo dijera, uy, es todo lo contrario de lo que me imaginaba, tampoco me pasó eso, viste que es mucho. Sí. No me pasó, pero tampoco imaginé que iba a ser tan intenso. Porque es el día de hoy que pasaron 3 años y sigue siendo igual de intenso que el primer día. Y eso, yo lo disfruto mucho. Como quiero estar presente todo el tiempo. Entonces, para mí, eso es la maternidad, es disfrute. Obviamente, sí, no todo el tiempo. Pero hasta en los momentos que yo digo, oh, qué difícil esto, trato como de buscar algo positivo y algo, de aprender algo de eso, ¿no? Claro. Pero más que nada la disfruto. Y es difícil porque en ese disfrute tenés que intentar no sentir un montón de culpas. Bueno, claro, eso te iba a decir. Desde la transformación, ¿no? ¿Qué sentís que esto te enseñó, digamos, que la maternidad te enseñó? Me enseñó a frenar, a bajar un cambio y a decir, bueno, esto está pasando hoy, acá en este momento y no va a volver a pasar. Entonces, no sé, yo vivía en una vorágine de mucho trabajo, ir, venir, estar, y bueno, si hoy no podés hacer esto, no hay problema. O no sé, si hoy la casa es un desastre y no llegaste a cocinar lo que querías cocinar, pero me pude tirar en el piso a jugar con él, es un montón. Y pudiste, ¿no? Como repetirme muchas veces eso. Entonces me enseñó a ir más despacio, a disfrutar lo chiquito, a estar ahí presente y creo que eso es una enseñanza no solamente para la maternidad, sino para mi vida en general. Claro. Disfrutar las pequeñas cosas y saber que eso es lo que realmente importa. El día de mañana, esto parece una frase cliché, pero el día de mañana él no se va a acordar si ese día le cociné una milanesa o le cociné una ensalada de vegetales. Se va a acordar del momento en el que estuvimos jugando en el piso. Entonces, bueno, también es eso, ¿no? ¿Qué quiero que él recuerde de mí? El día de mañana cuando hable de su mamá, porque todos hablamos de nuestra mamá, bueno, ¿qué quiero que cuente? Entonces, obviamente que es súper subjetivo, él va a contar siempre su punto de vista, pero yo también elegir en ese momento, bueno, quiero que él recuerde que yo me acostaba en el piso a jugar con él, que nos disfrazábamos, que bailábamos, que cantábamos. Entonces, trato de vivirlo muy en el momento. Y bueno, eso sí te enseña a ir despacito. Sí. Si le tendrías que decir algo a la Maru de hace 3 años atrás, antes de tener a Simón, ¿qué le dirías? Esto, que vaya un poco más despacito y que se relaje un poco. Sí, porque quizás vivía como yo, siempre medio tensionada o por ejemplo, siempre esperando lo que va a venir. Claro, como adelantada en el... Sí, como siempre, bueno, que venga lo próximo, que venga lo próximo, que venga lo próximo, ¿viste? Y le diría que vaya un poco más lento, que disfrute más los momentos. Qué lindo. Bueno, Maru, gracias. No. Esto fue un poquito de la historia de Simón, sí. Que me encanta y me parecía muy importante que pudieras estar hoy acá. Así que te agradezco la predisposición, el abrirte. Mira, gracias. No, gracias por mi sobrino. Gracias. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, de compartir y dejar tu comentario.